Eso es diferente. La presencia de Dios, por eso Dios todo lo conoce, Él no necesita. Nosotros estamos conversando que vamos a orar y el Señor ya sabe ya lo que vamos a orar. Sabe lo que vamos a pedir. Cuando Él se manifiesta es porque el hombre lo vea, ¿no? El hombre perciba. Es por su Cuando se voluntad, manifestó en el para muchas veces por forma que Él tiene, no está reglamentado, pero no hay un orden, porque por ejemplo cuando se presenta con Elías, Elías en un pasaje, Primera de Reyes está. Primera de Reyes capítulo 19. Bien, sí, en el 11. En el 10, el versículo 10, Elías le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Él se estaba manifestando aquí como se manifestó en el Sinaí cuando dio las leyes, con un viento fuerte. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. De igual manera que se manifestó con los mismos pueblos de Israel en el Sinaí. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Jehová se está manifestando de una forma que se había manifestado anteriormente. ¿Dónde se manifestó Jehová como fuego? ¿Se acuerda? En la zarza de Moisés, en la columna de fuego para darle calor al pueblo. Dice: pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible, delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso las puertas de la cueva. Él reconoció que ahí estaba la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios es de acuerdo a su palabra siempre. Y esto nos indica, hermano, que muchas veces cuando estamos en diferentes reuniones, la presencia de Dios está en este lugar y comienzan a suceder cosas que no están en la palabra de Dios. No están en la Biblia. Pero para esto, Elías tuvo que tener discernimiento. ¿Cuánta falta nos hace el discernimiento? El discernimiento espiritual. Se manifestó en todas las formas que Dios había manifestado anteriormente, pero Elías reconoció en el silbo apacible discernimiento, conocimiento de Dios. Hermanos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no la estudiamos, nunca vamos a poder tener un discernimiento amplio. La palabra de Dios en Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es la falta de discernimiento. Hemos visto en el problema de la iglesia de Galacia: discernimiento. Trajeron un evangelio diferente y ellos lo aceptaron. No reconocían. Hermanos, si nosotros no estudiamos la palabra, no vamos a tener discernimiento. La palabra de Dios nos da conocimiento, en verdad, sí, pero el Espíritu Santo usa la palabra para llevar a nuestro corazón, para poder discernir las cosas. En verdad hay un don que es el discernimiento de espíritu, ¿no? Que eso nos hace reconocer a las personas en el estado en que se encuentran. Pero hay discernimiento. Y realmente es la manifestación de la presencia de Dios, la pregunta que iba el hermano Ernesto, ¿no? Que realmente Dios se presenta, manifiesta su presencia de muchas formas, ¿no? Pero hay que tener discernimiento para poder reconocerlo. ¿Dónde más podemos ver la presencia de Dios? En la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. En la palabra, aparte de la palabra, en una persona. ¿Qué persona? La omnipresencia de Dios manifestada en una persona.
Jesucristo, Señor. Ahí está manifestada la presencia de Dios. Dios mismo hecho hombre. El Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré? ¿No? Vamos al Salmo 139. Versículo 7 y 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde el hombre pueda esconderse. No hay lugar donde el hombre pueda huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere tu estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del lago y habitar en el extremo del mar, aún allí, tu mano me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas se encubren de ti y la noche resplandece como el día. Nadie puede ocultarse de Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Vamos a un pasaje, Jeremías capítulo 23 y 24. Dice para que lo estudien, hermano, para la próxima. Jeremías 20, capítulo 23, versículo 23 y 24. Soy yo Dios cerca, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo de la tierra. Amén. Podemos entender realmente lo que dice el Señor. Proverbios 15, 29. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Esa es la diferencia. La presencia de Dios se manifiesta con su pueblo. Él oye y la escucha. Pero de los impíos está presente, pero no se manifiesta. Hermanos, en el 15.3, el 15.3, ahí mismo, en el Proverbio 15.3. Está en todo lugar. Y a nosotros mismos la presencia de Dios está con nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, somos templos del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios mora en nosotros. Capítulo 3, versículo 16. Juan 14, de palabras del Señor Jesucristo. Versículo del 17 al 23. Juan capítulo 14, versículo 17 al 23. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí el Señor Jesucristo? Aquí es hermoso. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Judas el Iscariote, como sé que se manifestará a nosotros, sino al mundo. Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No solamente el Espíritu Santo, sino que está el Padre y el Hijo. Por eso es que nosotros tenemos un mandamiento, ¿no? En 2 Corintios 6:14. En la cual dice que ninguna comunión tiene Cristo con Belial, ¿no? Dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque tenemos el Espíritu de Dios, y la presencia de Dios está con nosotros, y la presencia de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en nosotros? Porque cuando nuestras oraciones las ponemos delante de Dios, Él las escucha, Él las recoge, y Él actúa de acuerdo a su voluntad. Isaías 41:10. ¿Es 49:10? 41:10. ¿Por qué la presencia de Dios está con nosotros? Porque Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 20:11. 20:11. Cómo la presencia de Dios está con nosotros, cómo se manifiesta. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Por qué es eso? Porque Dios está con nosotros. ¿Y qué dice Romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La omnipresencia de Dios es un consuelo para nosotros como cristianos, porque sabemos que somos socorridos, somos rescatados, somos realmente bendecidos, porque la presencia de Dios nos dirige, nos rige, nos mira. Pero para el no cristiano es lo peor, porque la omnipresencia de Dios no pueden huir de la presencia de Dios. El Señor conoce todos sus caminos, todos sus pensamientos inicuos, sus palabras inicuas, sus hechos inicuos. Y siempre repito, por eso tengamos cuidado quiénes son nuestras personas más cercanas, porque eso nos llega a nuestro corazón. Y aquí vamos, siempre alimentándonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento espiritual, porque somos seres espirituales. Nosotros ya hemos dejado, carnal, estamos caminando a la espiritualidad. Somos seres espirituales que necesitamos un alimento espiritual. Hermanos, usted le da esta palabra de Dios al mejor físico del mundo, incrédulo, no le entiende, porque se necesita discernimiento espiritual. Porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Tenemos un gran privilegio, hermano.
la presencia de Dios en nuestras vidas, la omnisciencia de Dios que conoce todas las cosas que están por delante de nosotros, y si nosotros clamamos, Él está pronto. La omnipotencia de Dios, porque tiene todo poder para librar, para sustentar, para proteger. Hemos terminado los 3 años. La próxima semana es la prueba. Así que estamos próximos a estudien, hermanos, estudien la palabra. Si no la estudian, vamos a orar, hermanos. Las 3. Omnisciencia, omnipresencia. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia.